Hola, mi nombre es Andrés Felipe Trujillo, soy estudiante de la Universidad Nacional y a continuación realizaré la modelación de este ejercicio planteado en el paper propuesto por Georg Bin, Jong Yu, Bill Sheung y Klaus Jürgen. Entonces, como este paper plantea ejercicios tipo benchmark, de los cuales conocemos ciertos valores teóricos que nos servirán como criterio de comparación, realizaremos la modelación de este ejercicio que es el 3.3 Pinched Cylinder Problem, el cual nos permitirá pues analizar el rendimiento de nuestro software, que en este caso será el Midas FEA. Entonces, vamos a realizar solo la modelación de la parte sombreada debido a la simetría y tenemos aquí pues las características de módulos de Poisson, de elasticidad, esta longitud total, por lo cual pues debido a que esto es simétrico sería la mitad de esa longitud, un radio del arco que forma el cilindro y un espesor. Al crear un nuevo archivo nos aparece esta ventana de opción, pues si queremos, de acuerdo al tipo de análisis que queremos realizar, en este caso es un análisis 3D, nos da valores de aceleración que si es nuestro caso podríamos modificar y, y listo, y valores como de referencia iniciales de unidades. Entonces damos OK y vamos a iniciar planteando los arcos, o sea, vamos a modelar los bordes y enseguida realizaremos a crear la superficie para posteriormente sobre esta crear una malla. Lo que haremos entonces será crear nodos. Primero como referencia lo crearemos en 0,0,0. El segundo será el nodo B, que estaría en 300 de acuerdo a radio, 300,0,0. Aplicamos. El tercer nodo que modelaremos será nodo C, que sería 0,0,300. Aplicamos. Ahora procederemos a los nodos atrás. El cuarto nodo vamos a hacer el nodo D, que sería 0,-300,300. Aplicamos. Ahora vamos a definir el nodo como central de ese arco, que será 0,-300,0. Y finalmente definimos el nodo A, que sería 300,-300,0. Y aplicamos. Entonces con esto ya tenemos definido todo. Para mirar pues todos nuestros puntos tenemos esta opción. Vamos a rotar un poco para tener como mayor claridad de lo que estamos haciendo. O sea, este sería como el ángulo en el cual lo tenemos planteado en el ejercicio. Entonces vamos a crear un arco en 3D. O sea, podríamos crear un arco en 2D, pero pues no nos dejaría trabajar porque eso sería el plano XY. Así que crearemos un plano en 3D. ¿Qué vamos a hacer? Definir un nodo, un centro y dos nodos. Entonces nuestro centro será el nodo 0,0,0 y nosotros los dos nodos auxiliares serían estos dos. Creamos el primer arco que sería correspondiente al lado BC. Ahora crearemos el segundo arco y con eso terminamos de crear estos dos arcos. Enseguida vamos a crear líneas en 3D para cerrar la superficie. Listo. Y ahora con esto ya procederemos a crear, podremos borrar estos nodos de acá que serían pues innecesarios, simplemente nos sirvieron como punto de referencia. Ahora vamos a crear una superficie. En esta opción nos permite, seleccionando los bordes, crear una superficie. Le damos a aplicar y ahí tenemos nuestra superficie. Perfecto. Para definir la malla, primero que todo tendríamos que definir las propiedades de la estructura, como es espesor, como es módulo de elasticidad y módulo de Poisson. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a análisis, vamos a definir material, creamos uno nuevo. El módulo de elasticidad nos dice que es 3 por 10 a la 6, damos 3 y el módulo de Poisson es 0,3. Es un material tipo elástico, podríamos modificarle pues según nuestro criterio de análisis. No vamos a tener en cuenta el peso propio, por lo cual no llenamos esta casilla. Y ok, hemos creado nuestro material, cerramos. Ahora vamos a crear una propiedad para la malla. Entonces, crearemos una malla en 2D que sería el tipo shell.
Con esto vamos a ponerle nuestro nombre cilindro, solo un ejemplo, 3 metros de espesor. Aquí se selecciona el material, pues si tuviéramos otros tipos de materiales. Y en este caso podríamos seleccionar o no la consideración de la masa de formación angular por cortante, que sería la diferencia entre la teoría de losas delgadas o de Kirchhoff y la teoría de losas gruesas o de Mindley. Entonces, por el momento dejaremos así. Ok, listo. Tenemos nuestro tipo de malla creado. Procederemos a definirla. Entonces nos vamos a malla y crear una malla de una cara. Seleccionamos la cara. Vamos a decirle el número de divisiones. El paper nos plantea varios tipos de divisiones. Vamos a poner, por ejemplo, o sea, inicia con divisiones en los lados, desde 4, 8, 16, 32 hasta 64. Entonces vamos a definir, por ejemplo, 32 divisiones. Ya estamos, pues seleccionamos el tipo de malla que vamos a hacer con su espesor y todo. Y podemos mirar una previsualización, nos muestra los nodos divididos. Si fuera un tipo planar, nos mostraría la malla, pero pues él tiene que realizar sus ajustes al momento de aplicar. Aplicamos y ahí miramos nuestra malla, que son cuadriláteros, que podríamos haber modificado en esta zona, cuadriláteros o triángulos, y listo, tenemos este modelo en malla. El software nos permite, mediante la opción F1 con el manual online, el manual, sí, online, eh, diferentes tipos de creación de malla. Esto ya sería algo muy extenso. Está el Automesh, que sería como crear una malla automática simplemente dando el número de divisiones, que es lo que hicimos. BadMaze ya sería una malla más estructurada, donde definiríamos pues un poco más las características de bordes y todo. Y esta sería una malla como para realizar extrusión, extruir o revolver elementos o ejes que tengamos. Por ejemplo, estos. Aquí, por ejemplo, para extruir de 2D a 3D o hacer un sólido al revolucionar o algo así, como por ejemplo este. Y ya pues varios tipos de mallado diferentes que nos ofrece el Midas Fea. Listo, una vez realizado este mallado podemos cerrar y enseguida vamos a definir nuestras condiciones de frontera, las cuales nos plantea el paper. Debido a la simetría que existe, el paper nos da como las condiciones de frontera en estos lados, donde en teoría pues la estructura es continua, pero al momento de hacerlo simétrico pues tenemos que definir unos tipos de condiciones de frontera para poder realizar un análisis y que los resultados sean válidos. Entonces, nos dice, en el lado CD, que sería este lado de acá arriba, está restringido U, que es el desplazamiento en X, y beta. Beta es un parámetro que utilizan algunos programas para decir que se restringe este lado. O para nuestro caso, que es como trabaja nuestro programa, sería X, la rotación alrededor, rotación Y rotación Z. Entonces vamos a definir en análisis en condiciones de frontera. Entonces primero definimos un nombre cualquiera. Son nodales, entonces vamos a cambiar de cara por conveniencia. Entonces esta cara es la que el problema nos plantea, en la cual nos dice que está restringido el desplazamiento en X, la rotación en Y y la rotación en Z. Entonces, podríamos hacerlo manual o el software tiene algunos ejemplos, por decirlo así, algunos preestablecidos, los cuales nos sirven como para especificar eso. Entonces, si tenemos teta Y y teta Z, o sea, yo lo entendí de esa parte, obviamente tiene su explicación atrás de acuerdo a los planos de aplicación, pero para pues un mejor entendimiento, si tiene dos rotaciones restringidas, miramos las rotaciones donde uno es X, dos es Y y tres es Z. Entonces miramos que está restringida la rotación 2 y 3 en este caso. Entonces miramos aquí 2 y 3 y miramos que cumple X, Y, Z, restricción, desplazamiento en X y rotación en Y, Z, desplazamiento en X, 1, rotación en Y, Z. Entonces aplicamos a todos los nodos. Una vez más ponemos la vista por conveniencia y vamos a aplicar
las condiciones de frontera en esa zona BC, que nos dice el paper que son desplazamiento en Y y rotación en XZ. Una vez más, XZ 1, 3, o sea 3, 1, estas serían las condiciones de frontera. Seleccionamos los nodos correspondientes. Ya tenemos definidos esos nodos, por lo que vamos a aplicar. Tenemos las restricciones en ese lado. Vamos una vez más a cambiar la vista y miraremos este otro lado que sería el lado AD, que nos dice que tiene restricción en desplazamiento en X y rotación en Y. Perdón, es- que nos dice que tiene restricción en desplazamiento X y Z y rotación en Y. Para ese caso está este otro lado, antisimétrico, simetría, que para ese ejemplo X1, Y2 y Z3, entonces podríamos, o sea, de esa manera es más sencillo entenderlo a mi parecer. Podríamos decir que está restringido la dirección 1 y la dirección 3. Entonces aquí tenemos 3 y 1 y miramos, verificamos restricción en X, restricción en Z y rotación en Y, en X, Z y rotación en Y. Ahora seleccionamos los nodos y aplicamos. Finalmente, otra vez por conveniencia, vamos a seleccionar esta vista para aplicar las restricciones en la parte de abajo, que sería el lado AB, los cuales nos dicen que son desplazamiento en Z de rotaciones en X y Y, X1, Y2, de rotaciones 1, 2, y seleccionamos los nodos y aplicamos. Entonces ahí tenemos todas nuestras restricciones aplicadas. Hay que aclarar que, por ejemplo, este nodo que comparte este y este lado, las condiciones debido a que tenemos añadir se superponen. O sea, si ya está restringido, pues solo añade los que no están predefinidos. Y listo. Con eso hemos definido las condiciones de frontera. Ahora vamos a definir la carga puntual que está aplicada en el nodo C, que para nuestro ejemplo sería, y lo rotamos al igual que en el paper, sería en este nodo. Entonces seleccionamos el nodo, pero primero vamos a decirle que vamos a aplicar una carga puntual. Vamos a definir un caso de carga que simplemente es como para que, por si queremos aplicar varias cargas y analizarlas por separado, pues nos sirve para diferenciarlo. Entonces seleccionamos el nodo y ahora bien, la carga está aplicada en Z. Dice que la carga es de 1, pero si consideramos que esto es simétrico, esa carga se divide en 4 zonas. Para esta zona que está subrayada, para la zona de acá, la zona de acá y la zona de acá. Entonces, lo que se debe hacer es aplicar la cuarta parte de esta carga, o sea, menos 0,25 newton. Entonces, estas unidades, aunque pues no muestra unidades así, en este caso hemos tomado los valores bases, por ejemplo, así de cada unidad, por ejemplo, de distancia al metro, de fuerza al newton. Y listo, con esto ya aplicamos en ese nodo y se mira reflejada una flechita aquí. Con eso ya tenemos la certeza de que está realizado el análisis. Ahora, para poder realizar el análisis, primero tenemos que crear un caso de análisis. Vamos a poner análisis a cilindro. Entonces, aquí definimos qué es lo que queremos que evalúe. Entonces, la malla queremos que la evalúe, las condiciones de frontera que definimos y el caso de carga que definimos. Por ejemplo, si tuviéramos diferentes condiciones de frontera, pues seleccionaríamos solo uno y las cargas igualmente. Le damos OK, con esto se guardó. También miramos que nos permite el tipo de análisis que queremos realizar, ya sea lineal, no lineal, carga que se mueve, etc. OK, y cerramos. Y con esto ya podemos realizar el análisis, el cual pues se demorará el tiempo proporcional al pues, al refinado de la malla que tengamos, que lo haremos con esta opción. Pues aquí está seleccionado el tipo de análisis y ya simplemente queda operar y esperar los resultados. Una vez realizado el análisis y tenemos nuestra estructura ya analizada, procedemos a todas las opciones de visualización que podemos encontrar. Tenemos muchas, la verdad. Voy a
listar más o menos las más importantes o las que más resaltan. Entonces tenemos las reacciones, nos ofrece reacciones en todas las direcciones, en fx, fy, fz. Las reacciones de momentos, fz, podemos mirar fxyz, combina las reacciones y miramos, por ejemplo, que esta reacción tiene una inclinación, pues eso ya es cuestión de sumatoria de componentes. Igual los momentos, tenemos pues, reacciones en los lugares donde restringimos con momentos, al igual que momentos en Y, momentos en Z, y finalmente tenemos una combinación de estos donde miramos que pues efectivamente se realiza como una sumatoria de componentes, porque por ejemplo aquí se evidencia que existe, pues en cada punto está como la pendiente del arco. Perfecto. Entonces con esas son reacciones. Ahora vamos con desplazamientos. Aquí podemos hacer algo muy interesante donde de acuerdo aquí podemos decirle que queremos hacer. No deformada, que pues es la inicial. Deformada, que es esta, pues ya de acuerdo a la acción de las cargas. Y podemos decirle que bajo qué criterio queremos deformarla. Todos los tres desplazamientos, solo en X, solo en Y o solo en Z. En este caso, pues como aplicamos una carga en Z, que podemos visualizarla también postprocesado, que la encontramos aquí, pues podríamos solo seleccionar de Z, que en teoría debería ser muy similar a la combinación de los tres, porque la carga solo está aplicada ahí. Entonces, con esto podemos ir otra vez a Postword. También nos da un diagrama de colores de los desplazamientos. El proceso de análisis se realiza posteriormente. Ahorita estamos mirando como las opciones de visualización. También nos muestra algo muy interesante que es poder animar lo que tengamos definido. Por ejemplo, aquí seleccionamos una grabación y miramos que se desplaza, o sea, se hace el desplazamiento y se mira aquí como las deformaciones a medida como que aumentara la carga. Es muy entretenido hacerlo con todos los desplazamientos. Aquí tenemos los desplazamientos en Y. Una vez más podemos mirar cómo aumenta de acuerdo a la aplicación de la carga como progresiva. De Z igualmente. Miramos esta es pues más explícita porque pues es la dirección de la carga. Y asimismo para todos los ejemplos que tenemos. Rotaciones también en los tres sentidos y pues en una combinación de estas. Tenemos con fuerzas y momentos. Tenemos fuerzas en X, fuerzas que se impliquen en cada elemento. Fuerzas en Y es similar, miramos que pues se concentran mucho en la aplicación de carga. Fuerza XY, que sería como de torsión. Cortantes, miramos que pues el cortante se concentra principalmente aquí. QZX, porque pues es donde está aplicada la carga. QYZ, similar, o sea, no es el mismo diagrama obviamente, pero son muy parecidos y todos se concentran ahí, de acuerdo pues los momentos también se van a concentrar en ese punto. Miramos aquí un ligero manchón que evidencia pues un incremento pequeño, pero pues como miramos pues la mayoría se concentra en ese punto. Y MXY, momento en X, momento Y, momento de torsión. Entonces, ahora vamos, las limitaciones y todo eso pues, vendrá en un nuevo video, por lo que no hablaré de la nueva aparición de momentos principales y todo eso. Entonces vamos con deformaciones, también nos muestran todas las deformaciones, X, Y, Z, las deformaciones angulares, en la superficie y en la parte inferior. O sea, miramos aquí que nos muestra eso. Nos muestra también las deformaciones de von Mises, deformación volumétrica, von Mises en la parte superior y en la parte inferior. También miramos deformas E1, E2, E3, son deformaciones principales, así los denota el manual, que pues eso posteriormente se realizaron en un video aparte. Tenemos pues deformaciones principales en la parte superior e inferior. También tenemos opciones de visualización de los esfuerzos, pues todos los esfuerzos en X, en Y, en Z, cortantes en X, XY, cortante YZ, cortante XZ.
en la parte de la superficie o en la parte de arriba, en la parte de abajo, los esfuerzos de von Mises, el cortante máximo, que también podemos decirle que nos muestra un vector. Esta opción funciona cuando es plano, pero en este caso como es un ejemplo curvo, se queda como corta, no sé, el programa no lo hace, no lo muestra. Pero si tuviéramos un ejemplo plano, yo verifiqué, si realiza pues muestra como las flechitas de la dirección de los cortantes. También tenemos esfuerzos principales en la parte superior. Aquí podemos observar, por ejemplo, las direcciones de los esfuerzos principales. Como les decía, de ambos sentidos. También tenemos una opción que nos permite aquí en Post Style, que por ejemplo nos podemos activar un Mirror Mode. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a cambiar esto para que pues, se mire un poquito más bonito los diagramas. Entonces aquí un DZ. Miramos que también se ponen las flechitas. Entonces, ¿qué tenemos? Lo raro es que se ponen las flechitas hacia abajo y hacia arriba, no entiendo por qué. Simplemente es como para decir que hubo movimiento ahí, pero pues no es que sean muy explícitas. Bueno, entonces en la opción de mirror tenemos una visualización así, o mediante pues ya investigar en el manual podemos eh, decirle cuántos planos de espejo tenemos. Máximo son dos. Entonces si le dimos a aplicar, veremos que solo pues toma en cuenta el primer plano y pues los dos. Entonces no se puede efectivamente realizar como modelar toda la estructura como lo tenemos aquí, que es pues todo un cilindro, sino pues solo medio cilindro. Algo pues que se queda corto el programa. También podemos, y con esto también podemos en esta opción decirle si queremos como que esto que no sea tan pues tan marcado, que sea pues como marcado o no tan marcado con gradiente donde pues se difuminan un poco más los colores. A mí me parece y me gusta más mirarlo así como para saber dónde hubo cambios importantes o cambios de los valores que tenemos. Pues de acuerdo a esos rangos. Aquí también hay que explicarlo, la barra de leyenda nos muestra en esta zona el porcentaje que está entre estos dos valores, los cuales podemos modificar. Por ejemplo, podemos decirle que queremos que este valor baje o suba o volverlo cero para pues, modificar la gama de colores. Y ya hoy con esto podemos volver pues, al planteamiento inicial, con todo pues como se inicia el procedimiento. Y listo, también tenemos la opción, de acuerdo a lo que elijamos aquí, por ejemplo, quiero exportar los momentos. Esto nos da una opción mediante esta tabla. Esto siempre te demora un ratico, pero podemos crear una tabla donde nos muestra los valores en los nodos, nos mostrará el elemento y los nodos. Entonces podemos decirle que también nos lo muestre en el centro, damos OK y aquí nos va a cargar los valores. Por ejemplo, para el elemento 1 nos va al centro y la posición de los nodos, o sea, qué nodo se refiere, sus coordenadas y los valores. Por ejemplo, en este caso MX, MY y MXY. También, pues obviamente eso de acuerdo es como un grupo, cada grupo de parámetros. Por ejemplo, si decimos a fuerza, nos va a mostrar a exportar las fuerzas en X, fuerza en Y, fuerza XY y cortante similar. Listo, y esas serían como todas las opciones de visualización que tenemos en Midasfea, o pues la mayoría. Una vez eso análogamente pues se puede realizar todo tipo de malla, modificaciones necesarias. Entonces el paper nos muestra, para comparar, entonces nos muestra que se tiene, por ejemplo, él plantea 4 divisiones por lado, después 8, 16, 32 y 64. Entonces se realizó eso previamente y se realiza una comparación de dichos resultados. Entonces, comparación de desplazamientos normalizados. Entonces, normalizado significa porque son divididos entre el valor de referencia teórico que nos da el paper, que para este caso es en el nodo A, en el nodo C, nos dice que el valor de referencia
es igual a 1.8248 por 10 a la menos 5. Pues como nosotros trabajamos en metros, entonces esto va a ser metros. Entonces, extrayendo los valores del Midas y dividiéndolos entre este, nos da esos valores. Entonces miramos que el comportamiento, o sea, el paper nos muestra como comparaciones así, gráficas de este estilo. Entonces, opté también por realizar unas gráficas similares, donde este valor azul pues siempre va a ser el valor del paper para este tipo de elemento debido a que pues usamos cuadriláteros y el valor de la curva naranja será para el software. Entonces miramos que los valores, o sea, el comportamiento de los valores de este tipo de elemento que plantea el paper y el que plantea el Midas es muy similar. O sea, entre menos pues refinada sea la malla, los valores están muy como que alejados del valor teórico. Pero a medida de que se acercan, pues los valores van cada vez más cerca, llegando hasta casi ser iguales. Miramos estos valores, entonces miramos que el paper 1.0053 en el Midas, perdón, y en el paper 1.005. Entonces son casi iguales los valores. Eso tenemos con la teoría de losas delgadas, o sea, la teoría de Kirchhoff. Entonces, en la opción que teníamos de activar o desactivar el cortante, pues la deformación por cortante, eh, él fue desactivada esa opción y trajimos los valores para eso, para cada una de las mallas. Y también lo hicimos para la teoría de Mindlin o la teoría de losas gruesas. Entonces, aquí tenemos esto. Enseguida decidí realizar como un porcentaje de error entre el valor que nos da el paper con su elemento finito para cada tipo de malla y el valor que nos da el Midas. Y miramos que esos valores decrecen, o sea, el paper se aleja demasiado al inicio, pues con los valores que tenemos teóricos del Midas, de los valores que tenemos del paper, del elemento finito que analiza. Y, pero miramos que cuando entre más refinada la malla, los valores son casi similares, son muy cercanos con un porcentaje de error demasiado pequeño. Entonces, este es en losas gruesas. En losas delgadas, perdón. En losas gruesas, una vez teniendo referencias, extrajo los valores. Miramos que el comportamiento es muy similar. A diferencia de que al final tenemos un comportamiento como más, pues un valor un poquito más grande que el que teníamos antes, pues creo yo que sería porque la teoría, pues tal vez hay un poquito de implicación entre el espesor, debido a que tenemos una relación demasiado chiquita entre, en este caso, la longitud, que sería de 300 y el espesor que sería de 3, o sea, sería una relación 1/100, creo, sí, 1/100, que pues nos plantea, pues puede ocasionar este error. Y aquí también tenemos el porcentaje de error, miramos que al igual manera va convergiendo cada vez que se va haciendo la malla como más tupida, con más elementos finitos, miramos que llega a un valor de cercano a 1.70, pues 1.77%, que es ya a mi parecer es muy cercano al valor teórico que tenemos con el paper. Listo. Entonces aquí tenemos una comparación de porcentajes de error. Entonces miramos que se comporta un poco mejor la teoría de losas delgadas, que sería la de Kirchhoff, con respecto pues a la teoría de losas gruesas. Miramos, pero en sí el comportamiento es muy similar. Ahora vamos a hacer un proceso como de mejoramiento de la calidad de la malla. Pues, inicialmente vamos a una vez más a crear, pues podemos hacerlo directamente aquí. Vamos a crear, también nos da la opción de importar el material. Eso es una pues ventaja creo yo, porque si tenemos varios materiales en algún otro archivo, podemos pues simplemente importarlos y ya los importa tal y como los definimos antes. Entonces le damos close. Aquí vamos a definir otra vez el espesor de 3. Perfecto. Vamos a modelarla para la teoría de Midlin, pero pues podría ser análogo para la teoría de Kirchhoff. Ok, entonces vamos a plantear, de acuerdo a ese rendimiento, pues mire que la teoría, para esta teoría de losas gruesas, el más cercano fue con 32 elementos, entonces pues opté por hacerlo con esto. El primero iniciemos con 32 en todos lados, vamos a seleccionar y aplicamos. Entonces, el Midas nos da la opción de mirar la calidad de la malla. Vamos a verlo en el manual.
Midas nos ofrece la opción de revisar la calidad de la malla. Esto es por aquí. Nos miramos la calidad, miramos que tenemos el aspect radio, por ejemplo, para cuadriláteros va a ser la longitud más corta sobre la longitud más grande. Entonces tenemos que el aspect radio, pues obviamente la longitud más grande, pues por eso nos da un valor inferior a 1, porque no tenemos exactamente cuadrados, por eso nos da inferior de 1. Tenemos también el skew angle, qué tanta diferencia existe entre el valor del ángulo central y pues los ángulos que tenemos. Entonces este alfa. Entonces vamos a aplicar los skew angle. Pues aquí tenemos que efectivamente pues nos da 0, porque pues obviamente son 90 grados los que tenemos de inclinación aquí. Perfecto, entonces continuamos tenemos taper, que relaciona como el más pequeño de estos valores con la suma de los cuatro, y pues de acuerdo a esto, pues asigna su valor. Miramos que esto es 1, porque, o sea, si dividimos esto en triángulos, pues simplemente todo nos va a dar iguales. Ahí miramos que este parámetro solo lo define para cuadriláteros. El warpeg es como el valor pues que existe como esta desviación, esta h, sobre una longitud, que permite ver como qué tan desviado con el plano se encuentra pues el elemento. Entonces, de antemano podemos como decir que esto va a dar 1, pues porque los elementos en teoría en su plano son rectos. Entonces ya tenemos definido esto. Enseguida miramos que nos aparece el radio jacobiano, que es un valor que de acuerdo al manual nos define como la relación que existe entre el jacobiano en los puntos de Gauss, que para este caso, para el cuadrilátero, pues serían 4, y entonces el valor del jacobiano máximo y el sobre el valor mínimo. Entonces esto pues nos va a definir, para este caso, por intuición sería 1, porque pues en todos los puntos de Gauss pues sería similar el valor del jacobiano. Listo, con esto podemos a gran escala mirar más o menos la calidad de la malla con herramientas que nos ofrece el Midas, a mi parecer muy buenas. Pero miramos un, entre comillas, problema, a mi parecer, que es el aspect radio, que pues su valor no está cercano, o sea, entre más cercano uno mejor. Entonces podemos mejorar la malla de varias maneras, tratando de hacer esos valores los mejor posibles. En este caso, se podría también como concentrar los elementos alrededor del punto de carga, pero con todo lo que estuve analizando no logré encontrar cómo hacer que los elementos se concentren. Ya con más tiempo se podría realizar ese análisis, pero por lo pronto lo que busqué es que este valor se cumpliera. Entonces, para refinarla, lo que opté por hacer es conservar esos lados de 32 divisiones, con esto encontrar la longitud de cada división y así asignársela en AutoMap nos permite dividir también por dimensiones. Perfecto. Entonces, al realizar el cálculo de las divisiones, encontramos que este valor de la longitud de las divisiones es de 9.3375, con lo cual, asignándole, nos va a dividir todos los lados, pues nos va a realizar divisiones de esta longitud en todos los lados. Entonces, pero antes tenemos que eliminar la malla. Pues vamos a eliminarla y ya podemos nuevamente, o sea, esto simplemente es cuestiones del Midas, pero la superficie sigue ahí. Entonces vamos a seleccionar, entonces otra vez la división es de 9.375 con las mismas condiciones y aplicamos. Entonces miramos que ahora son pues cuadraditos casi perfectos. Esto lo podemos chequear en Check Quality. Miramos que el 100% está en este valor, por lo que ya tenemos una malla, a mi parecer, mejorada, teniendo en cuenta obviamente que pudimos concentrar los elementos acá, pero reitero, no pude en el tiempo que tuvimos, pues no pude hacer esta verificación. Perfecto. Otro parámetro solicitado
en el trabajo es verificar si el software corre para espesores demasiado chiquitos, por lo que utilizando la misma malla que acabamos de refinar, vamos a a modificar la propiedad de pues, el espesor y le vamos a poner 0.3. Por ejemplo, en este caso la relación ya es, a mi parecer, demasiado chiquita, pues como para verificar de la longitud del espesor sobre la longitud, ya es 1/1000. Con esto podremos verificar, a mi parecer, si chequea o no chequea. Esto lo haré específicamente para esta teoría, que es la teoría de losas gruesas o teoría de Minelin, la cual sabemos que hay problema al momento de realizar de espesores chiquitos por generarse un bloqueo por cortante. Entonces vamos a darle OK, con esto se modificó, ya tenemos todo. Voy a realizar detrás de grabación las condiciones de frontera y todo una vez más para, para proceder al análisis y verificar si el software es capaz de modelar este tipo si el elemento finito que tiene el software, que lo vamos a analizar en el otro video, es capaz de modelar pues se defiende, por decirlo así, en espesores chiquitos. Una vez definidas ya las condiciones de frontera y la carga, otra vez definí la misma carga, pero el espesor lo disminuimos, como pudimos notar, a la décima parte de lo que teníamos inicialmente. Y ya definido pues un caso de análisis, que le he nombrado análisis de pequeño, procederemos a analizar este caso para ver si el software es capaz de modelar espesores pequeños. Les esperamos mientras esto ya tardará de acuerdo al número de elementos finitos que tenga la estructura. Vamos a ver la carga. Me gusta ver la carga para saber, pues, tener la idea de cómo es. Y aquí es donde vamos a definir. Entonces nos vamos a mirar, por ejemplo, los desplazamientos. Miramos que efectivamente, o sea, el problema se liga más que todo en desplazamientos. Entonces, mirando los desplazamientos, miramos la deformada de Z, miramos que efectivamente se traslada, por lo que a mi parecer ya es suficiente criterio para pues, decir que el software es capaz de modelar espesores pequeños. Antes de pasar a realizar el análisis de los resultados, debido a que el software Midas FEA no nos presenta ni pues no es un software de diseño, por lo cual no nos va a mostrar los momentos de diseño que son solicitados en el trabajo, ni tampoco nos muestra los momentos principales, que pues es una de las limitaciones que tiene. Opté por realizar un código en el software MATLAB, donde se realiza el cálculo de momentos principales y momentos de diseño de acuerdo a los parámetros definidos por Good y Armer. Esta teoría se mira un poco más ampliamente en el video donde se explica todas las capacidades teóricas y hace una revisión crítica del software, que también se presenta con este trabajo, por lo que no entraré en grandes escalas, simplemente explicaré a gran escala el código, lo que hace, recordando que este código pues, se repitió para cada una de las estructuras, las cuales son 6. Entonces tenemos la primera estructura, o definidas para el ejemplo 3, para la teoría de losas gruesas. La segunda es para el mismo ejemplo, teoría de losas delgadas. La tercera es para el ejemplo 8, que está también adjunto en este video, en el cual se mira que existen dos espesores. El paper plantea dos espesores diferentes, por lo que habrá que hacer teoría de losas gruesas y delgadas para cada uno de estos espesores, que también se realiza. Eso será posteriormente en el análisis de resultados en su respectivo video. Inicialmente, el Midas nos exporta un archivo Excel de este tipo, donde nos da el número del elemento, el nodo que corresponde, enumerado en contra las manecillas del reloj. Tenemos las coordenadas y los valores de cada una de estas variables. Entonces, con esto, leyendo este archivo, definimos que lo lea como una tabla.
Entonces vamos a definir el número de elementos finitos como el máximo de el número, que sería pues el máximo de aquí. Eso nos daría el número de elementos finitos. Listo. Con eso creamos variables donde guardaremos las coordenadas x, y, z, los momentos en x, y, momentos de diseño, momentos principales y ángulos auxiliares que posteriormente explicaré para qué sirven. Entonces, primero extraemos una variable que nos extrae todos los datos para cada elemento finito. Entonces, si esto vale 1, nos va a extraer los datos correspondientes a este elemento finito. Nodo 1, entonces nos extraerá toda esta zona. Y con esto sacamos variables, valores de mx, mxy y my. Entonces, usamos esta función, la cual está desarrollada el método de diseño por mediante momentos de QDarmer, donde posteriormente se explicará. Entonces, usando esta función nos exporta los resultados de momento de diseño superior en X, en Y e inferior en X y Y. Y estos valores pues se van a guardar en su respectiva variable. Ahora, con esta función de momentos principales, lo que se hace es solicitar los momentos, los tres momentos que leemos de la tabla. Y de acuerdo a esto, pues realizar el cálculo de momento torsor máximo, momento flector máximo, momento flector mínimo y el ángulo de inclinación en el plano del elemento. Entonces, aquí es donde va lo siguiente. En ejes locales tenemos una función que nos va a definir los cosenos directores de cada uno de los tres ejes auxiliares. Entonces, del eje X, eje Y y eje Z primas, que corresponden a los ejes locales de cada elemento, nos van a dar cosenos directores con los ejes globales. Una vez encontrados los cosenos directores, podemos encontrar el ángulo de inclinación. Ángel 1 es el ángulo de inclinación del momento flector máximo o el momento principal 1, como lo quise llamar, que nos dará pues de acuerdo a el ángulo que nos dio aquí. El Ángel 2 será pues este mismo momento, pero sabemos que el momento principal 2 está a 90 grados de inclinación adicionales al momento principal, el 1. Y Ángel 3 y Ángel 4 son valores auxiliares con más y menos pi, pues que esos valores en ciencia cierta nos van a servir es para el proceso de graficación de direcciones al momento de demostrar los valores de momentos, de los tres momentos principales, los cuales sabemos entonces que el torsor está a pi cuartos, es decir, 45 grados más que el momento principal. Entonces, este ángulo global, de local a global, lo que nos da es un vector x, y, z que nos definirá, leyendo el ángulo y los cosenos directores, nos va a definir un vector que servirá para decir la inclinación global del momento aplicado en ese nodo. Listo. Aquí simplemente ya se proceso de graficación, momentos, eso pues de acuerdo al orden que tenemos de importación de datos, pues se realizó esto. Enseguida se hizo un alisado de variables simplemente para mejorar el rendimiento al momento de graficar las direcciones de los momentos principales. Y con esto ya resulta los gráficos necesarios que solicitan en el trabajo. Entonces, el resultado de dicho código son 7 gráficos que nos representan los momentos de diseño, 4 de momentos de diseño y 3 de momentos principales. Inicialmente, para el análisis de resultados se decidió dividir la pantalla 2 para realizar algunas comparaciones entre la teoría de losas delgadas y la teoría de losas gruesas, izquierda y derecha respectivamente. Iniciaremos con reacciones en X, miramos que ambas concentran sus fuerzas, o sea, sus máximos y mínimos cercano al punto de aplicación. He optado en mostrar algo que no indiqué anteriormente, que se pueden mostrar los valores máximos y mínimos para toda la estructura.
y pues miramos que el valor máximo aquí, miramos que la teoría de losas eh, delgadas infiere un valor un poco mayor relativamente, que a mi parecer si la carga fuese aumentada pues serían valores ya un poco mayores, considerables. Entonces pues la teoría de losas delgadas como que subestima dichos valores. Entonces igual en F en Y todos se concentran prácticamente en este arco, pues donde hubo apoyos también. Reacciones en Z, también donde tuvimos restricciones, miramos que todas son cercanas como al eje de donde fue aplicada la carga. Y momentos igual. Y pues de todo esto también podemos concluir los momentos todos se concentran, en su mayoría se concentran en cerca del nodo donde se aplicó la carga. Con esto podemos inferir, observamos que siempre los valores obtenidos con la teoría de losas delgadas, perdón, la teoría de losas gruesas son un poquito mayores, o sea que como que tienen, al tener en cuenta pues el criterio de deformación por cortante, entonces pues eh, calcula un poco más precisamente esos valores. Entonces solo quería realizar esta comparación, por lo que procederé a cerrar este lado de pues esta teoría, y solo vamos a seguir analizando con la teoría de losas delgadas. Perfecto, entonces tenemos aquí, ya terminamos estos momentos, procederemos a mirar los valores de desplazamientos, desplazamiento en X. Para esto sí ya vamos a ubicar la deformada como para tener algo más explícito. En los tres sentidos miramos que efectivamente pues en esta zona es donde más se desplazó, y un valor máximo en esta zona y el valor mínimo por este lado. En Y igual, miramos que pues debido a la aplicación de carga aquí, esto va a tender a desplazarse hacia acá, y pues esta zona, debido a restricciones, también es donde menos se podría realizar un desplazamiento. Y en Z, que pues creo yo que es el que más nos interesa, sería donde observamos que hay un valor mínimo, que en teoría es mínimo pues por el signo, más no por la magnitud, concentrado en el punto donde hemos aplicado la carga, que pues es de 1,86, y pues tiene sentido que este valor sea mayor y que se vaya como dispersando hacia estos lados. Ahora continuaremos con las fuerzas. Miramos que las fuerzas también se concentran todas en este nodo. Todas las fuerzas en X, fuerzas en Y, son concentradas como en la zona en el eje donde se aplicó la carga, pues por su cercanía. Fuerzas torsionales, entonces miramos que pues obviamente cercano al punto se infiere que pueden presentarse fuerzas torsionales un poquito relativamente grandes. Tenemos también cortantes. Los dos cortantes en teoría se concentran mucho en este nodo, debido pues obviamente a la aplicación de la carga. Ambos cortantes tienen que ver con el eje, pues, con el plano Z, con la dirección Z. Entonces pues se esperaría que esta concentración de cortantes. También tenemos momentos, momento en X, momento en Y, que son muy similares la verdad, y momento XY, que pues ya varía un poquito más, que son momentos de torsión, pero que igual todos tienen su concentración en donde está aplicada la carga. Miramos que acá ya son valores demasiado chiquitos, que incluso podrían llegar a ser cero. Vamos con deformaciones. Entonces, antes de avanzar, vamos a activar la opción de que nos muestre vectores también, no para eso, sino para las deformaciones principales y esfuerzos principales. Entonces, tenemos deformación en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces miramos algo, miramos que en la parte de arriba el valor de la deformación en X es negativo, es decir que en este sentido se está comprimiendo, y el valor de la deformación en X en la parte de abajo es positivo, por lo que se infiere que se está expandiendo, se está tensionando. En Y se comporta de una manera similar, negativo arriba, o sea, compresión, es cercano al punto de aplicación de la carga, y positivo en la parte de abajo, o sea, perdón, o sea, compresión. Seguimos con deformación en Z. En este caso es al revés. En la parte de arriba, pues debido a la aplicación de la carga, esto hace que se tensionen o se expandan un poco los elementos. En la parte de abajo, pues debido a esta situación, se comprime. Ya pasaríamos a mirarle los esfuerzos de von Mises, que es una teoría de la cual
busca mediante una energía de dispersión mirar pues la calidad de materiales usualmente dúctiles. Y miramos en la parte de arriba y en la parte de abajo son valores muy similares. Deformación volumétrica en la parte de arriba y la parte de abajo, esto simplemente es la suma de las deformaciones principales 1 y 2. Y listo, entonces aquí tenemos deformaciones principales. Activé antes esta opción de ver los vectores. Y aquí nos vamos a desactivar por un momento la opción de ver los valores pues para que no incomoden tanto. Miramos aquí como las direcciones de las deformaciones principales en cada elemento. En la parte de arriba y en la parte de abajo, miramos que son pues relativamente parecidos los diagramas. La 2 tiene un comportamiento contrario, donde pues miramos que obviamente si en la parte de, pues esta deformación nos mira más o menos la dirección de desplazamientos, que si analizamos es exactamente 90 grados, o sea, perpendicular a la alineación de las deformaciones 1. Y por último tenemos la deformación 3, que pues aquí tenemos el diagrama. Ya para terminar, vamos a ver los esfuerzos en X. La parte de arriba y la parte de abajo, una vez más se cumple que una zona está como a compresión y la otra zona, o sea, confirmamos que está a compresión la parte de arriba y atracción la parte de abajo. Por estos valores, miramos que arriba es negativo, abajo es positivo. Igual en Y, arriba negativo, abajo positivo. Los valores de cortantes, arriba y abajo, son opuestos también. Y listo, también miramos los esfuerzos de von Mises, pues que nos evalúan como la calidad del material y podríamos comparar con energía de dispersión si tuviéramos esos parámetros. Miramos el máximo cortante, tenemos que se concentra también en este punto. Y los esfuerzos principales en la parte superior y en la parte inferior. Miramos que son como opuestos, entre comillas. Miramos que, por ejemplo, en esta zona donde aquí se indica una concentración de esfuerzos, en la parte de abajo está casi vacía. Entonces miramos que, o sea, este esfuerzo nos mira más o menos la acción por flexión. Y ahora miramos el esfuerzo principal 2. Otra vez miramos pues que en la parte de arriba hay una concentración en esta zona y en la parte de abajo es como que llenara, es como si fuera o sea, llena la zona que no fue llenada, consecuente, y pues miramos que nos induciría más o menos a mirar cómo aplicar o cómo imponer el refuerzo por tracción diagonal. Ahora, debido a que el software no es capaz, pues no muestra momentos principales ni momentos de diseño, momentos principales pues es una falencia del software y los momentos de diseño pues simplemente es porque el software no es un software de diseño. Se ha explicado ya que vamos a realizar esos cálculos mediante un código hecho en MATLAB, entonces aquí tenemos los resultados. Los momentos principales uno en ambas teorías son relativamente similares, miramos como una manchita más grande en esta zona, pero en teoría los valores y las escalas son muy parecidos. Momento principal 2 miramos que pues se concentra el máximo en esta zona. O sea, en teoría esto graficaría como las direcciones en cada nodo, pero al ser más chiquitos, estos valores pues de las direcciones son proporcionales a la magnitud. Entonces no nos muestra valores grandecitos, sino pues simplemente los valores donde son mayores. Miramos que aquí hay pues, un valor mayor. Acá también, momento principal 2 nos muestra más o menos que la concentración está en esta zona, en ambas teorías. El momento principal 3 miramos una ya mayor concentración, se mira más como si hubiera una mayor cantidad de esfuerzo a torsión máximo en esta zona. En la teoría de losas gruesas se mira como una mayor magnitud, muy relativa, pero pues sí se mira un poquito mayor. Igual se puede ver en la escala que es un poquito, pues llega hasta un poquito más arriba. Entonces ahora vamos a mirar los momentos de diseño de Goody-Armer. Entonces miramos que el momento en X superior para ambas losas es muy similar. Miramos que en teoría casi toda la zona está en cero, por lo que no requeriría refuerzos, sino pues en dirección X sería en esta zona, donde pues hay una concentración de esfuerzos debido a la aplicación de la carga.
En Y es igual, superior, ambos esfuerzos son muy similares. Donde llega el punto interesante es en la parte de abajo. Miramos que hay una concentración, o sea, toda esta zona de acá requeriría un refuerzo, toda esta zona debido pues a su magnitud. Miramos que pues, requeriría valores pues refuerzo debido a que no es cero, sino en estas zonas más o menos es donde se encuentran valores de cero, donde pues no requeriría refuerzo, sino pues en todas esas zonas donde empiezan a presentarse manchitas, en la parte inferior requeriría refuerzo en X, al igual que refuerzo en Y. Miramos que prácticamente son muy similares estas zonas de refuerzo.